es para que lo puedan ver. Toda gloria se ve. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Estás escuchando Un Corazón Nuevo de Wendy Bello. En este libro vamos a explorar diferentes declaraciones hechas por el Señor Jesús a lo largo de los Evangelios, las cuales se relacionan con el tema de un corazón nuevo, partiendo de una premisa. Tenemos un corazón muerto que solo Cristo trae a la vida y luego lo cambia. Mi corazón y el tuyo nacen contaminados por el pecado que heredamos y por lo tanto necesita ser regenerado, hecho nuevo. Esto no es algo que logremos por nuestra propia cuenta. El corazón nuevo es un milagro con la firma de Dios. Continuamos con el estudio del libro Un Corazón Nuevo de Wendy Bello. Y en estos días hemos estado aprendiendo mucho acerca de asuntos trascendentales. Identificamos cómo es un corazón muerto, la imperiosa necesidad de ser llenas de la vida del Señor, cómo tener un corazón limpio, la abundancia del corazón. Y hoy vamos a hablar sobre no tener un corazón dividido. Y quiero preguntar, Ivoncita, ¿cómo has asimilado estos temas? Porque sé que primeramente son para nosotras y que hoy tenemos la responsabilidad de hablar a nuestras hermanas. Hola Dianita, bueno, qué bueno estar nuevamente aquí para continuar este estudio y bueno, qué buena pregunta la que me haces, con la que empezamos. Para mí este estudio ha sido muy enriquecedor, gracias al Señor por eso. Durante la lectura del libro y luego en la preparación de cada uno de los episodios ha sido un deleite repasar más profundamente el proceso de transformación del corazón en la vida cristiana. No solo conceptos, dejándolo como en un plano teórico, sino en la experiencia, porque es muy lindo poder ver la vida del Señor aplicada a mi propia vida, ¿sabes? Al leer este libro, el Señor ha traído a mi mente cómo Él ha trabajado en mi corazón durante todos estos años. Creo que ha sido un regalo de su parte porque no tengo por costumbre repasar mis pasos, aunque suelo ser reflexiva en lo que escucho cuando leo o cuando me encuentro meditando en diferentes aspectos. Sin embargo, creo que este ejercicio como de hacer memoria de lo que ha transcurrido en mi vida, visto desde la perspectiva de la mano del Señor, de Él trabajando allí en todos estos aspectos, no lo había hecho como tan a conciencia, con tanto detalle como me ha ocurrido con este estudio. Y creo que es el momento oportuno también para darle la gloria al Señor, darle las gracias por su misericordia. Sé que falta mucho camino, sé que apenas he visto y vivido parcialmente un destello de su espléndida gloria, pero reconozco que lo que ha sido hasta hoy es muchísimo porque el Señor obra perfectamente, ¿no? Así que el trabajo que Él ha hecho en mi corazón hasta el momento es perfecto también y estoy agradecida por eso y también veo cómo cobran vida estas enseñanzas, porque acercarme a la palabra del Señor se vuelve como un imán, ¿no? Cada vez me atrae más y más y voy percibiendo que el fruto de ello es que cada vez es más real el hecho de tener deleite en el Señor. Y no digo que siempre sea así, porque, pues repito, aún me falta mucho, a veces desfallezco, pero me doy cuenta que cuando esto ocurre, encuentro en mí que hay una necesidad de pronto ponerme a cuentas con el Señor. Así que vuelvo a Él y en amor siempre está ahí Él para mí, ¿no? Y para cada una de nosotras, sus hijas. Dios ama el corazón quebrantado, no el corazón dividido. Thomas Watson. ¿Sabes, Dianita, otro aspecto de la experiencia que he tenido con este estudio es la confrontación? Ocurre innegablemente luego de que consideramos la palabra y nos acercamos
y nos hacemos las preguntas que hemos planteado en episodios anteriores referentes a lo que hay en nuestro corazón. Inevitablemente somos confrontadas, ¿no? En todo cuanto hay en nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras prioridades. Y esto nos pone probablemente en una situación incómoda en la que debemos confesar cosas no tan agradables que quisiéramos que no estuvieran en nuestro corazón, pero que vemos que aún están allí. E incluso nos damos cuenta que están más presentes de lo que pensamos. Esa situación debe ser discernida en el espíritu de Anita porque puede ser fruto de este proceso en el que estamos de transformación de nuestro corazón o podría llegar también a ser fruto de tener un corazón dividido. Y creo que es importante establecer la diferencia para que no nos engañemos a nosotras mismas. Cuando digo que el hecho de identificar que en nuestro corazón aún hay ciertas cosas contrarias al Señor o cosas aún en sí mismas que podrían no ser contrarias al Señor, pero que están ocupando una prioridad mayor al Señor, pueden ser parte del proceso de transformación del corazón. En ese caso, pues lo que quiero decir es que puede provenir de la luz que el Señor va aumentando poco a poco a medida que nos vamos acercando a Él. Y creo que ya habíamos hecho o usado esta similitud, como imaginando que estamos en un lugar oscuro en el que no vemos las manchas de nuestros vestidos y andamos así ignorantes del estado de suciedad que tenemos, pero cuando aparece un rayito de luz y nos acercamos a él, vemos que hay de pronto una mancha en la blusa y seguramente esto nos va a incomodar y vamos a querer buscar encontrar agua para poder limpiarnos. Eso es más o menos lo que sucede en nosotras a medida que nos acercamos al Señor. Ese rayito de luz va en aumento y va a ser más nítido el captar dónde tenemos una que otra mancha. Así que esto es parte del proceso, ¿no? Nuestro actuar respecto a esa suciedad que vamos viendo va a revelar la dirección que está tomando nuestro corazón. Entonces, en contraste, por el otro lado, cuando decía que podríamos tener un corazón dividido, hablo de un corazón que rechaza ese proceso en el que debería haber un aumento de la luz del Señor en el corazón. Ocurre cuando tú sabes en tu interior que para agradar al Señor debe haber pérdida en asuntos que tienes bajo tu dominio y que no quieres entregarle a Él. El Espíritu Santo te inquieta, pero tú pones miles de excusas cuando te encuentras en situaciones como: Señor, ¿qué tiene de malo decidir por mi cuerpo? Al fin y al cabo tú me diste libertad. Entonces hasta usamos la misma palabra del Señor para salirnos con la nuestra. Hermanas, qué necesidad es esto, ¿no? Sinceramente no nos damos cuenta del daño que nos hacemos a nosotras mismas creyendo ser más sabias que el Señor. Y personalmente, Dianita, el Señor trató conmigo en una situación particular que duró años. Y ahora en retrospectiva recuerdo muy bien cómo llegar a un punto en donde tomé conscientemente la decisión de andar por el camino contrario al Señor. No fui engañada en el sentido que creyera que estaba agradando al Señor, sino que yo sabía muy bien que no estaba agradando al Señor. Sin embargo, creía tener el control y creía que simplemente me iba a salir con la mía gozando de los deleites momentáneos mientras tenía como en stand-by al Señor, como que me esperara un ratico. Y que simplemente en algún punto cuando yo decidiera, como si dependiera de mí, iba a ser como ese switch, como un interruptor, un bypass, con el que con solo oprimirlo ya iba a cambiar de camino y iba a continuar con el Señor como si nada. Y ahora viendo en retrospectiva entiendo, ahora disfruto de los beneficios que tiene andar con el Señor, pero antes mi corazón lo menospreciaba porque tenía un corazón dividido. Había otras prioridades en mi corazón antes que el Señor mismo. Solo quería que Jesús fuera mi Salvador, pero no quería que fuera mi Señor. Pero mi retorno al Señor no fue como me lo imaginé, como creí que tenía que tener control, sino que fue con dolor y lágrimas y sufriendo las consecuencias, ¿no? Hasta que literalmente en mi corazón la conclusión fue: ya no más, ya Señor, tú me ganaste, ya me venciste, no puedo más sin ti. Y no tuve otra opción que una total rendición, un quebrantamiento y humillación ante el Señor. Pero llegar a este punto realmente fue liberador.
quitarme una carga de encima. Y ahora recordando esto me da como temor en el corazón porque solo pienso en la misericordia del Señor de haberme permitido acercar nuevamente a Él. Es realmente por su misericordia. Es impresionante el amor del Señor, ese amor, su paciencia, su ternura y todo para cumplir sus promesas, ¿no? Él es fiel, fiel a su palabra y Él dice que quien comenzó la obra la termina, ¿no? Ay, amén, Ivoncita. Qué bello testimonio es este que nos estás compartiendo de la misericordia del Señor. Me recuerda a lo que estaba mientras estaba meditando y te escuchaba y también hacía la lectura del libro, y en especial en este capítulo pensaba que el Señor es tremendamente fiel. Una de las cosas que carga mi corazón es saber que cuanto más conozco al Señor, más le amo. Y muchas de mis batallas las puedo vivir según el Espíritu gracias a ese conocimiento que tengo del Señor. Y esto lo menciono para decir que uno no puede amar lo que no conoce, mucho menos tener confianza de alguien que no se conoce. Incluso en lo natural así funciona. Y para el año 2024 el Señor movió nuestro corazón a llevar estudios que nos permita conocerle más, para que nuestra fe sea fortalecida y que este conocimiento pues se pueda materializar en nuestra cotidianidad. He orado al Señor, Señor, llévanos a aguas más profundas. Y no solamente para que tu obra avance, sino que para que en ese avanzar podamos participar siendo cooperadoras del mismo. Primero, para que avancen nuestras vidas, pero también el impactar la vida de quienes nos rodean. Siento que el paso más importante para que todo esto pueda llegar a cumplirse tiene que ver con ese gran mandamiento que dice: amarás al Señor. Sin embargo, para llegar a este mandamiento debemos revisar algunas cosas interesantes que tú ves en ambos pasajes, tanto en Mateo 22 como en el de Marcos. Pero lo impresionante de esto es que eran justamente los religiosos que no aceptaban al Señor y que buscaban cómo hacerlo caer. Y saben algo, hermanas, la religiosidad siempre dista de la vida del Señor, porque en Cristo hay libertad. Encontramos al leer los pasajes que estos líderes tenían un propósito, que era matar a Jesús. Ellos estaban buscando desacreditarlo, lo desacreditaban con sus preguntas, porque estaban buscando la manera de acusarle para llevarlo a la muerte. Entonces miremos unos aspectos, por ejemplo, las fuerzas opuestas que se unen para atacar al Señor. Allá en el versículo 13 vemos a los fariseos y los saduceos, que eran enemigos irreconciliables, de hecho, que entre ellos estaban en lados opuestos, pero claro, cuando se trató de condenar al Señor, se unieron. Entonces podemos decir que eran las fuerzas enemigas, se unen. Y J.C. Ryle dice que al día de hoy es igual, que las personas que profesan una religión vacía y formal no tienen ninguna simpatía el uno por el otro, que ellos no gustan los unos de los otros. Y yo pensaba en el contraste, porque qué gran diferencia hay cuando tenemos la vida del Señor, porque en lo personal, Ivoncita y hermanas que nos escuchan, muchas veces he sentido alegría cuando me encuentro con un hermano o una hermana de cualquier contexto. Y aunque podemos tener diferencias, la familiaridad es algo precioso que el Señor pone en el corazón. Pero examinemos la pregunta de los fariseos, porque se aproximaron para interrogar a Jesús y ellos estaban obligados a obedecer, y este era uno de sus ejercicios favoritos. Pero en esa pregunta ellos querían llevar al Señor a discutir cuál de estos mandamientos sería el más importante. Y entonces te das cuenta que esa pregunta es bastante neurálgica, pero el Señor contestó de una manera maravillosa, porque la respuesta de Jesús no consistió que en un pensamiento nuevo, más bien Él les estaba recordando aquello que se pronunciaba cada mañana y cada noche en el Shema, y de alguna manera está devolviéndolos a la pregunta de ellos. O sea, sintetizó la ley en el amor, todos sus preceptos y todos sus rituales en el amor. Y lo que está diciendo es: el que ama cumple la ley. Entonces Jesús, en su respuesta, huyó del legalismo de los fariseos y de esos fardos pesados con los que ellos se acercaron para tratar de hacerle resbalar, y mediante esa respuesta Jesús les da a entender que el amor es más importante que todos los holocaustos y sacrificios, porque la verdad divina es que Dios está más interesado en las personas que en los rituales. Y en ese orden de ideas entendemos que primero que nada es el amor a Dios, que el Señor uno es, y en los cielos y en la tierra y debajo de ella, que Jesucristo es el Señor y no puede haber más de uno. También
que es imposible servir a dos señores, porque aborreceremos a uno y amaremos más a otro. Entonces, amadas hermanas, un corazón no dividido debe tener esto muy claro. Todos nuestros falsos dioses deben morir. Es este el camino de la cruz. Cada día, por amor a Él, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto, sacrificando nuestros ídolos delante de su presencia. También quiero mencionar algo o hacer como esta pregunta, porque yo pienso que algunas hermanas no van a poder identificar esto y me parece importante que quede claro. ¿Qué es la idolatría? La idolatría está presente en todo lo que le quita el primer lugar al Señor. Puede ser en las posesiones, puede ser en el amor de una persona, puede ser en una profesión, puede ser en un servicio, bueno, en cualquier cosa o persona que le quite el primer lugar al Señor. Y hermanas, la verdad, es tan fácil dar ese primer amor a cualquier cosa. Nuestro corazón es lo más engañoso que tenemos y fácilmente somos seducidas y sutilmente desplazamos al Señor. Oremos al Señor para que ponga en nosotras un corazón nuevo, que traspase la capacidad de nuestra mente y transforme nuestra vida. Un corazón no dividido, y dice Wendy Bello ahí en el libro, es un corazón en que Jesucristo ocupa el trono, rinde todo el control en sus manos y sabe que no puede compartir su rol. El año pasado cerramos con ese maravilloso libro de No seas una mujer controladora. Señalo este libro porque en cada personaje que estudiamos vimos que nosotras como mujeres tendemos a querer manipular y llevar el control de todo a nuestro alrededor, que es una tendencia pecaminosa y muy común entre nosotras. Estaba tratando de entender un poco mejor el contexto histórico de la entrada triunfal de nuestro rey en Jerusalén y lo que encontré les va a parecer muy tremendo. Aquí hay algunos detalles que nos muestran cosas bien profundas y bien preciosas, detalles como esa consumación en un plano eterno sobre la segunda venida de nuestro Señor, pero comencemos por decir que en su entrada a Jerusalén fue justo el momento exacto, es decir, no había nada improvisado, nada fue por sorpresa, Él vino a la hora que era. Su entrada fue una demostración de humildad. Él no entró montado en un caballo de fuego, no entró en carruajes reales, tampoco entró con una espada o con un ejército como un conquistador político. No, Él entró como un redentor en humildad. Él entró mostrando la humildad que había en su corazón. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue totalmente diferente a las celebridades y recordemos que los conquistadores romanos retornaban a Roma después de su victoria sobre sus enemigos y que ellos eran recibidos con grandes multitudes, pero así no fue la entrada del Señor. Y esos son detalles importantes que es bueno poderlos contemplar. Él entró en un asno. Lo que él estaba queriendo decir es que él era quien iba a traer paz. Él estaba también cumpliendo la profecía de Zacarías: alégrate, hija de Sión, regocíjate, oh hija de Jerusalén. ¿Sí recuerdan los pasajes de Zacarías 9:9? Lo voy a leer. Alégrate mucho, hija de Sión, dad voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Y de hecho, que Jesús viniera montado en un asno definía la naturaleza de su reino, que no sería por fuerza militar o mano carnal, sino por medios espirituales. Aunque en ese momento nadie era capaz de comprenderlo, también Jesús demostró inocencia y autoridad al momento en que dijo que le traería el asno, manifestó también un dominio sobre el animal. Bueno, otra cosa importante fue la proclamación pública del Mesías. Allí vemos a una multitud que estaba en Jerusalén, que acompañaban a esta ciudad santa y proclamaban al Mesías con voces de júbilo. Y esa proclamación enfocada a algunas verdades que apuntaban a Jesús como el Salvador. La multitud gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y la palabra Hosana es un clamor del Salvador que significa sálvame ahora, o sálvanos, suplicamos, o salve las alturas. Significa algo como que los ángeles y los cielos estaban cantando loores para él. Apuntaba también a Jesús como rey. Jesús entonces, en los saludos de la multitud, también estaba reconociendo al Mesías. Ahora, el Mesías que salva a un pueblo pecador.
también podemos decir que apuntaba al Señor como profeta. Tú ves ahí en los pasajes que ellos preguntaban a todas las multitudes y clamaban y decían que este profeta Jesús de Nazaret de Galilea estaba revestido de autoridad con un poder que era irreversible. Acto seguido, ¿qué pasó? En Reina Valera de 1960 lo domina la purificación del templo. Ahora, el primer hecho que uno puede ver ahí, Ivoncita, es que se refiere al lugar santo, y aunque hay otras verdades que se destacan aquí, que es el propósito de la casa de Dios, y allá el evangelista Marcos decía que Jesús entró en Jerusalén, el templo, y que observó todo y nada se le escapó y captó las impresiones que conduciría a las acciones. Y justo fue al día siguiente que él volvió a la casa de Dios, a la casa que había perdido la razón de ser, y los sacerdotes habían transformado eso en un mercado en lucro. Y póngale cuidado lo que dice William Hendricks de eso, que los mercados del templo habían pagado generosamente por esa cuestión de tener como un lugar ahí para vender. Obviamente, ¿a quién le pagaron? Pues a los sacerdotes, y parte de ese dinero también llegaba a los cofres de un astuto hombre llamado Ananías. Pero ahora Jesús declara que su casa no debe ser un lugar para el comercio, sino que debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Jesús llamaba la casa de su Dios, su casa. Él es el propio Dios. Y mire que ahí, Ivoncita, ya a puertas de terminar su ministerio, al final de su ministerio, él gira las mesas y declara que su casa necesita cumplir el propósito de aproximar a las personas a Dios en vez de apartarlas. La casa de oración había sido transformada en un lugar donde los ladrones corrían y lo usaban para esconderse en vez de que las personas buscaran el templo para romper con sus pecados, para acabar con sus pecados. Ellos estaban usando de manera incorrecta la casa de Dios, lo que llaman la secularización de la casa de Dios, al volver esto en un mercado, como una plaza a fin de vender productos para rituales de cultos, en donde se estaban ofreciendo sacrificios de animales, y por todo lado las monedas también extranjeras que traían no eran aceptadas para pagar ese tributo en el templo, y esto para poder hacer otro tipo de transacciones. Además, la mayor parte de las monedas que traían, las traían estampadas con los símbolos paganos, y en consecuencia ellos, que iban a Jerusalén a adorar precisamente, cambiaban el dinero, y allí estaban los cambistas instalados siempre cobrando. Entonces te das cuenta que por todo lado como que era para lucrarse. Entonces había una mesa de cambistas para que al venir a adorar cambiaran sus monedas los extranjeros y se les cobraban pues esas tasas altas de las que venimos hablando. Otros vendían animales para sacrificio con valores exorbitantes. Y mire que cuando yo pienso en esos pasajes que estamos hablando, yo pienso que el cristianismo del siglo XXI ha cambiado, o por lo menos no mucho. Todo ese listado de pactos que se hacen hoy pienso que tienen que ver mucho con esto que estaba pasando en ese momento. Piensen por un momento todo lo que está ocurriendo ahí. Era tremendo porque por un lado estaban siendo expulsadas todas esas personas que estaban sacando provecho de la casa del Señor. Pero también por otro lado podemos decir que es como una cura llena de misericordia, porque una vez que la casa del Señor está purificada, se transforma en un aposento de misericordia. Recuerdan que Jesús allá en el templo con los ciegos, con los cojos, curando unos y a otros, y vemos claramente que hubo un movimiento para tomarse el lugar, para recuperarlo. Mejor dicho, las tinieblas huyeron y aquellas personas que estaban en la oscuridad estaban siendo alumbradas. Y los que vivían prisioneros, digamos, por algún tipo de situación, estaban siendo libres. Entonces ya no prevalecía el comercio explotador, sino la misericordia. Y obviamente eso hace que haya una alabanza llena de entusiasmo. Y cuando a los principales sacerdotes y escribas que estaban enfurecidos por la manifestación del poder misericordioso de Jesús, en contraste vemos que los niños clamaban, Hosana, el Hijo de David. Y los líderes religiosos estaban indignados, queriendo que Jesús callara la voz de los niños. Y Jesús citó a las escrituras que dice, de la boca de los niños y de los que maman es dada la fortaleza. Qué pasajes preciosos. Me pareció muy, muy importante poder describir con esos detalles, porque lo que viene más adelante, Ivoncita, es aterrador. Y hermanas que nos escuchan, en lo personal, nunca me había detenido ni por un momento a pensar en estos detalles. Ahora, miren el contraste. Leímos que la multitud estaba llena de euforia, ¿verdad? Alabando. Cualquiera diría que hubo ahí una transformación increíble en la multitud y que muchos corazones se movieron de su maldad.
Pero en contraste se evidencia que este pueblo estaba adorando con sus emociones a Dios, pero que ese mismo pueblo que gritaba Hosana, que sacaban las hojas de palma y le ponían en el camino al Señor Jesús, ese mismo pueblo momentos después gritaba enfurecido, crucifíquenlo. Y esto es porque la adoración al Señor estaba sujeta a los deseos de sus propios corazones. Qué terrible, ¿verdad? Pensaba en ese tipo de personas que adoran al Señor mientras todo esté bien. Pero una vez los deseos del corazón no se están cumpliendo, empiezan a quejarse. Piensen lo que ocurre cuando estamos caminando por esa agenda secreta de Dios, ese camino que es más alto que para nosotras, y empezamos a preguntarnos por qué. Casi que es una pregunta que le hace un reclamo a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Lo que demuestra es que no somos ese tipo de adoradores que son incondicionales, los que cuando ven sus deseos frustrados se siguen gozando en la presencia del Señor. Y no quiero hablar hoy, hermanas, como si estuviera hablando de cosas ajenas en mi propio corazón, sino que trato también de desnudar algunas situaciones específicas en las que me he sentido con ese reclamo en mi alma hacia Dios. Pero como decíamos, el Señor quiere ser adorado incondicionalmente y no de una manera condicional. No por lo que Él nos dé, sino por lo que Él es. Y hay un cántico hermoso del hermano Gino y a Francesco que dice, ¿por qué? No he de caminar por donde Él caminó. ¿Por qué no he de participar de su aflicción? Lo estoy parafraseando, no sé si soy exacta, pero más o menos esa es la idea. Recordemos que las pruebas evidencian los asuntos escondidos de nuestro corazón. Basta con tener un pequeño remesón y de inmediato sale a flote nuestra incredulidad, nuestra idolatría. Cuando recibimos el no del Señor, allí encontramos las cosas más ocultas. El no en un negocio que pintaba bien, o el no en una relación con la que nos habíamos ilusionado, o el no en la maternidad, y de inmediato es revelado cuál era nuestro verdadero ídolo. Así es, Dianita, todas estas cosas, como tú dices, vienen a hacernos ver que el Señor quiere que nosotras también veamos para entregárselas a Él, porque el Señor nos manda a ser como Él. Esto lo sabemos, pero a veces no recordamos cómo es que es Él, o no recordamos el propósito de las situaciones. Precisamente ahora que pienso en lo que Pablo nos dice en Filipenses, respecto a cómo es el carácter del Señor que debemos imitar, en el capítulo 2, versículo 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, quien mereciéndolo todo se humilló voluntariamente por completo, y por el contrario nosotros que no merecemos nada, lo exigimos todo y queremos la máxima exaltación. Esto es absurdo, ¿no? Creo que el detalle que nos diste de la escena de Jesús entrando a Jerusalén y este verso que acabo de citar nos retratan hacia dónde está dirigido el resultado de ese nuevo corazón que el Señor está esculpiendo en nosotras. Quisiera detenerme un poco más en ese pasaje de Filipenses que leímos. Al pasarlo tan rápido lo vemos como lejos de nosotras, como que eso no es conmigo. Aquí Pablo nos va a dar una instrucción, y esa instrucción está basada en un modelo. Es un modelo que no es utópico, sino que es real, que tiene evidencias palpables, así como lo describe 1 Juan 1:1, que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese modelo perfecto es la base para la instrucción que nos da Pablo.
Y la instrucción es que haya el sentir de Él en nosotras, o como dice en la Nueva Traducción Viviente, que nuestra actitud debe ser como Cristo Jesús. Entonces asocia el sentir con la actitud y se demanda de nosotras que ambas sean como las del Señor. No se espera nada menos. Y si fuera algo imposible, el Espíritu no hubiera inspirado a Pablo a decir eso, porque recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, sí es posible tener este sentir y sentir o actitud, porque el Espíritu está en nosotras. Solo requiere de nuestra obediencia y esto indudablemente requiere sujeción de nuestra voluntad, porque seguramente que no siempre vamos a querer tener este sentir o esta actitud, porque esta nos habla de dos cosas. Por un lado, de lo que no debemos hacer, que es aferrarnos a algo. Debemos dejar de excusarnos en lo que tenemos y en lo que somos. Sí, Dios nos ha dado muchas cosas y nos ha dotado con muchos dones y talentos y con ellos nos ha dado responsabilidad de administrarlos. Y por eso precisamente debemos ponerlos bajo el gobierno del mismo Señor. No podemos aferrarnos a nada. Y por otro lado, lo que sí debemos hacer, que es despojarnos con propósito de ser siervas, humildes y obedientes, dispuestas a pasar por muerte, porque va de la mano, pues al despojarnos y decidir no aferrarnos, traerá muerte, esa muerte a nuestro yo, a nuestra forma de hacer las cosas. Sí, así es, Ivoncita. Quiero confesar que aprender sobre la vida eterna me costó mucho en la práctica. Aprender que es solo a través de la muerte que voy a experimentar esa vida de Jesús en mí. En estos días, hablando con algunas hermanas, les decía algo que llenaba de lágrimas mi corazón. Entendía que en el Calvario la muerte no entró en Jesús, sino que Jesús entró en la muerte. Y lloraba entendiendo esto, hermanas, porque necesito que Jesús entre en mi muerte. ¿Sí? La muerte que vive en mis miembros, como dice Romanos, que me llene de su vida para que ya no haya muerte. Y sobre ese proceso de muerte hay muchos pasajes que nos revelan cosas extraordinarias. Como en el ejemplo de la vid, que debe ser limpiada para que pueda dar fruto mejor y más abundante. Pensaba en el ejemplo de un vaso sucio que debe ser limpiado. Pensaba en la entrega de mis deseos al Señor y decirle, haz lo que quieras, si tu voluntad es un no, está perfecto para mí, porque eres un buen padre. Y estaban los pasajes de Gálatas cuando afirma que he sido crucificada juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Eso es una constante, negarme a mí misma es un asunto diario. Cuando atiendo a mi esposo, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy sirviendo en la iglesia, etc. En todo tiempo y en todo lugar. Mi yo, mi amor propio debe morir para poder experimentar la vida de Cristo en mí. Amén. Así es el carácter de nuestro Señor. Pidámosle que nuestro deseo sea parecernos más y más a Él, para así renunciar a nuestros ídolos y tener un corazón no dividido, en donde solo el Señor sea el que gobierna. Amén. ¿Y qué te parece si en esta oportunidad oramos para que el Señor haga esto en nosotras? Señor, tu palabra verdaderamente es preciosa. Y el estudio de este libro ha sido para nosotras muy confrontante, muy revelador, muy enriquecedor. En esta oportunidad queremos pedirte, Señor, que esto sea más que un conocimiento que llega a nuestra mente, Señor. Sabemos que el primer paso es entenderlo, porque ¿cómo podremos experimentar esa vida si ni siquiera la entendemos? Pero yo quiero orar en esta hora por Ivonne, por mí, y por todas las hermanas de Añade a tu Fe. Verdaderamente necesitamos esa renovación de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Esa vida tuya en nosotros, esa luz tuya en nosotros. De verdad que cuando pensamos en esos fariseos, a veces nos vemos reflejadas ahí.
pero no queremos identificarnos con nada de esto, Señor. Queremos identificarnos en tu nombre, Señor, contigo y con esa preciosa vida que tú has derramado por nosotras. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo. Y bendecimos a todas nuestras hermanas que el día de hoy están escuchando todas estas palabras que tú has puesto en nuestro corazón para ayudarnos a entender, para ayudarnos a morir y para poder anhelar, poder experimentar esa vida tuya en nosotras. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos nacemos con un corazón muerto a causa del pecado. Solo mediante la obra salvadora de Cristo, un corazón muerto puede cobrar vida. Yo no lo puedo hacer. Llegar a tener un corazón completamente nuevo es un proceso que vivimos de este lado de la eternidad. Estás escuchando el podcast de Un Corazón Nuevo de la autora Wendy Bello. Con la ayuda de Diana Ramírez e Ivonne Alvarado, queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nuestro Dios no habita en corazones divididos. El peligro sigue siendo el mismo. Creer que podemos darle un espacio a Cristo mientras seguimos la vida sirviendo a otros dioses. En tus propias palabras, ¿cómo dirías que es un corazón dividido? ¿Por qué crees que nos resulta tan fácil tener un corazón dividido? Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Viviendo en santidad y comunión, manifestando la gloria de Dios Padre.